Hoy vamos a ver de velocidad instantánea derivadas el ejercicio resuelto número 11. Velocidad instantánea, persecución aérea MiG-31 versus A4. Un avión A4 Skyhawk está volando en línea recta y altitud constante con una velocidad de crucero de 800 km por hora en la dirección equivocada. Detrás de él, a 20.547 metros de distancia, viene volando un interceptor MiG-31BM con velocidad de crucero supersónica de 2.800 km por hora cuando comienza a aplicar una aceleración constante de 5,18 metros por segundo al cuadrado hasta alcanzar al avión hostil. Calcular a ¿cuánto tiempo se demora el MiG-31BM en interceptar al A4 de Skyhawk? B. ¿Qué distancia ha recorrido el avión hasta ese momento? C. ¿Qué velocidad instantánea tiene el MiG-31 cuando alcanza el infractor? Expresar el resultado en kilómetros por hora y derivar las funciones cuando sea necesario. Bien, acá tenemos esta persecución aérea. Lo que vamos a hacer es un zoom. Tenemos acá este avión A4 Skyhawk que está volando a 800 km por hora en dirección equivocada. Y detrás de él viene este interceptor MiG-31 volando con velocidad de crucero supersónica de 2.800 km por hora cuando empieza a acelerar con una aceleración constante de 5,18 metros por segundo al cuadrado. Si lo vemos de la cámara del A4, el MiG-31 viene acelerando hasta que pasa. Momento después de la intercepción, el MiG-31BM escolta al A4 hasta que sale del espacio aéreo prohibido. Lo que vamos a hacer ahora es dejar quieta la animación para su análisis. Tenemos un avión A4 de Skyhawk volando a su velocidad de crucero de 800 km por hora en la dirección equivocada, y detrás de él viene un Migoyan Gurevich volando con velocidad de crucero supersónica de 2.800 km por hora a una distancia de 20.547 metros. Estos son 20 kilómetros y medio. Cuando empieza a aplicar una aceleración constante de 5,18 metros por segundo al cuadrado. Lo que tenemos que hacer en este ejercicio es calcular el tiempo que se demora este MiG-31 en alcanzar al avión A4, y tenemos que calcular también cuánta distancia ha recorrido el MiG-31 y a qué velocidad intercepta al avión infractor. Vamos a empezar armando la ecuación de posición para un móvil en movimiento rectilíneo que vimos en la video de teoría, y nos dice que la posición del avión es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. En este ejercicio tenemos que armar dos ecuaciones, una ecuación de posición para el avión A4 Skyhawk y otra ecuación de posición en función del tiempo para el MiG-31. Vamos a empezar armando la ecuación del avión A4, pero primero vamos a elegir el eje X positivo en el sentido que se mueven los aviones, y vamos a elegir arbitrariamente el 0 de nuestro sistema de referencia en la posición que se encuentra el MiG-31. Si analizamos esta ecuación genérica, vemos que el primer término que tenemos que determinar es la posición inicial. La posición inicial del avión A4, como hemos elegido el 0 donde está el MiG-31 y la distancia que lo separa es de 20.547 metros, esta posición inicial son 20.547 metros. Ahora, la velocidad inicial del avión nos la han dado en kilómetros por hora y la vamos a tener que convertir, pero sepan que es 222,2 metros por segundo por la variable tiempo. Ahora, este término que contiene la aceleración, como este avión está volando a velocidad constante, subsónica, no tiene, quiere decir que lo eliminamos. De esta forma, la ecuación de posición para el A4 de Skyhawk es de 20.547 metros más 222,2 metros por segundo por la variable tiempo. No se hagan problema que lo primero que vamos a hacer es convertir estas unidades de velocidad a las del sistema internacional. Lo que tenemos que hacer ahora es armar la ecuación de
posición de este MiG-31BM para luego poder resolver el ejercicio. Hacemos lo mismo, tenemos la ecuación o fórmula genérica y vamos a analizarla. La posición inicial de este MiG-31 es 0 porque es donde hemos puesto el 0 en el eje X, de modo tal que la eliminamos. La velocidad inicial de este MiG-31 es su velocidad crucero supersónica de 2800 km por hora, que en el sistema internacional son 777,7 metros por segundo. Y donde está la aceleración, en este caso sí tenemos aceleración y una aceleración constante de 5,18 metros por segundo al cuadrado. De forma tal que la ecuación de posición del MiG-31 nos queda igual a 777,7 metros por segundo por la variable tiempo, más un medio de 5,18 metros por segundo al cuadrado por la variable tiempo elevada al cuadrado. Ya con estas dos ecuaciones de posición de cada uno de los móviles vamos a poder resolver el ejercicio. Al igual que siempre, lo que vamos a hacer es identificar a los datos y las incógnitas, y lo primero que nos dicen es que la velocidad inicial de la 4 es de 800 km por hora, que es su velocidad de crucero. La velocidad del MiG-31 es su velocidad de crucero supersónica, 2800 km por hora. La posición inicial del A4 es de 20.547 metros. La aceleración del MiG-31 es de 5,18 metros por segundo al cuadrado. Estos son los datos y las incógnitas es en qué tiempo el MiG-31 intercepta al avión infractor. La segunda pregunta es qué distancia ha recorrido el MiG-31 hasta alcanzar al avión. Y la última pregunta que tenemos que responder es a qué velocidad el MiG-31 alcanza al A4. Vamos a empezar convirtiendo estas velocidades que están en kilómetros por hora al sistema internacional, que es el sistema que usamos para resolver todo el ejercicio de física y es el sistema oficial en varios países de Latinoamérica, y para ello vamos a usar el método de fracciones unitarias para hacer las conversiones. Vamos a escribir 800 kilómetros dividido hora y sabemos que 1000 metros es un kilómetro, entonces kilómetro se simplifica con kilómetros. También sabemos que una hora son 3600 segundos, entonces hora se simplifica con hora. Hacemos esta cuenta, 800 por 1000 metros dividido 3600 segundos, y obtenemos que la velocidad inicial del A4 es de 222,2 metros por segundo. Ahora vamos a convertir la velocidad inicial supersónica de este MiG-31 y vamos a hacer lo mismo. Escribimos 2800 por kilómetro dividido hora. Sabemos que 1000 metros es un kilómetro. Kilómetro se simplifica con kilómetros. Y sabemos que una hora son 3600 segundos. Hora se simplifica con hora. Hacemos esta cuenta, 2800 por 1000 metros dividido 3600 segundos. Y obtenemos que la velocidad de crucero supersónica de este jet es de 777,8 metros por segundo. Ahora sí, para poder resolver el punto A, que nos preguntan qué tiempo se demora el MiG-31 en interceptar al A4 Skyhawk, vamos a armar las ecuaciones. Acá tenemos la ecuación de posición genérica. En la posición inicial del A4 era 20.547 metros, la velocidad inicial es 222,2 metros por segundo y la aceleración no tenía. De esta forma, la ecuación de posición del avión A4 que la habíamos obtenido recién nos queda que es de 20.547 metros más 222,2 metros por segundo por la variable tiempo. Para nuestro interceptor MiG-31 hacemos lo mismo. La posición inicial era 0, la velocidad inicial es 777,8 metros por segundo por la variable tiempo y la aceleración de este jet es igual a 5,18 metros por segundo al cuadrado. Hacemos esta cuenta de un medio por 5,18 metros por segundo al cuadrado por la variable tiempo elevado al cuadrado y obtenemos que la ecuación de posición del MiG-31 es igual a 777,8 metros por segundo por la variable tiempo más 2,59 metros por segundo al cuadrado por la variable tiempo elevada al cuadrado. Ahora tenemos las dos ecuaciones de posición y lo que hay que tener en cuenta y tener siempre en claro que
El instante en que estos dos aviones se van a encontrar es cuando estén los dos en la misma posición. Entonces, la posición X de la 4, que no la conocemos, es una incógnita, y la posición X del MiG-31, que tampoco conocemos y es otra incógnita, lo que sabemos es que en ese momento, cuando los aviones se encuentran, tienen que ser iguales. Por eso podemos igualar estas funciones de la siguiente forma. Lo que hemos hecho es igualarlas. Ahora nos quedó 20.547 metros más 222,2 metros por segundo por la variable tiempo igual a 777,8 metros por segundo por la variable tiempo más 2,59 metros por segundo al cuadrado por el tiempo elevado al cuadrado. Esto nos va a dar una cuadrática y lo que vamos a hacer es ordenarla. Vamos a pasar estos dos términos a este lado de la igualdad y la vamos a igualar a 0. Este 20.547 metros que está positivo lo pasamos a este lado de la igualdad restando. Y este 222,2 metros por segundo por la variable tiempo que está positivo lo pasamos a este lado de la igualdad restando. Nos va a quedar 2,59 metros por segundo al cuadrado por la variable tiempo elevado al cuadrado menos 222,2 metros por segundo por la variable tiempo más 777,8 metros por segundo por la variable tiempo. Fíjense que los términos que tienen la variable al mismo exponente lo tenemos que agrupar y tenemos que hacer esta cuenta de 777,8 menos 222,2 menos los 20.547 metros igual a 0. Hacemos esta cuenta y obtenemos esta ecuación final de donde vamos a despejar la incógnita tiempo. Nos quedó 2,59 metros por segundo al cuadrado por la variable tiempo elevado al cuadrado. Este es el coeficiente A de una cuadrática. El coeficiente B es 555,6 metros por segundo menos el coeficiente C, que es 20.547 metros igual a 0. Y esta ecuación que hemos obtenido es la ecuación de una cuadrática que para resolver estas raíces normalmente se resuelve con esta fórmula o con una calculadora científica. Nos va a dar que la raíz 1 es 32,16 segundos y la raíz 2 es un número complejo. Es decir que esto no tiene interpretación física y el tiempo de intercepción de este MiG-31 es de 32,16 segundos. Este es el tiempo en el que el MiG-31 alcanza al A4 Skyhawk. Ahora nos preguntan qué distancia ha recorrido el MiG-31 hasta ese momento. Lo que vamos a hacer es usar la ecuación de posición en función de tiempo o fórmula de posición en función del tiempo que armamos al principio del ejercicio y simplemente donde está la variable tiempo, acá y acá, vamos a reemplazar los 32,16 segundos que acabamos de calcular. Nos queda que la distancia que recorre el avión es igual a 777,8 metros por segundo por 32,16 segundos más 2,59 metros por segundo al cuadrado por 32,16 segundos elevado al cuadrado. Hacemos esta cuenta y obtenemos que la distancia que ha recorrido este MiG-31 hasta interceptar a este avión A4 es de 27.693 metros. Estos son 27 kilómetros 693 metros. Y en este momento la posición del MiG-31 coincide con la distancia total porque elegimos como cero en nuestro sistema de referencia la posición inicial del MiG-31. Lo que tenemos que hacer ahora en el punto C es calcular la velocidad instantánea que tiene el MiG-31 cuando alcanza el infractor. Es decir, si vemos de vuelta nuestra animación, el MiG-31 está por alcanzar a la 4 y va a pasar ahora. Esa velocidad a la que pasa, que casi no lo vemos, es la que tenemos que calcular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es derivar esta ecuación de posición para obtener la función de velocidad y poder calcular la velocidad instantánea del MiG-31 en ese instante. ¿Cómo derivábamos? Bien, en la teoría vimos que la velocidad instantánea es igual a la derivada de la función de posición respecto del tiempo. Si ven este ejercicio y ya se sabe la fórmula de velocidad y posición respecto del tiempo, van a decir, bueno, uso la formulita que yo conocía siempre y ya, y está bien, le va a dar exactamente lo mismo. Pasa que si el ejercicio se complica, sí o sí van a necesitar saber derivar. Entonces, acá donde está la variable x, vamos a reemplazar todo este lado de la igualdad, que es la función de posición,
y la vamos a derivar. Nos queda que la velocidad instantánea es igual a la derivada de 777,8 metros por segundo por la variable tiempo más 2,59 metros por segundo al cuadrado por la variable tiempo elevado al cuadrado respecto del tiempo. ¿Cómo lo derivamos? Lo que hacemos es analizar término por término y ir derivando término por término. El primer término tiene la variable tiempo elevado a la 1, entonces este 1 que está acá lo bajamos multiplicando y le restamos 1. Este otro término tiene la variable tiempo elevado al cuadrado, a este 2 lo bajamos multiplicando y le restamos 1, de forma tal que nos va a quedar que la velocidad instantánea es igual a 1 por 777,8 metros por segundo por la variable tiempo elevado a la 1 menos 1, esto es 0, más 2 por 2,59 metros por segundo al cuadrado por la variable tiempo elevado al cuadrado menos 1, 2 menos 1 es 1, presta atención que 1 menos 1 es 0 y la variable tiempo o cualquier número elevado a la 0 es 1. Y acá tenemos que hacer esta cuenta. Si la hacemos, obtenemos que la fórmula de velocidad instantánea este MIG 31 es de 777,8 metros por segundo más 5,18 metros por segundo al cuadrado por la variable tiempo. Y ya hemos obtenido la fórmula o ecuación de velocidad en función del tiempo de este MIG 31 durante la intercepción. Para calcular a qué velocidad el MIG 31 alcanza al A4, lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar estos 32,16 segundos donde está la variable tiempo. Hacemos esta cuenta, 777,8 metros por segundo más 5,18 metros por segundo al cuadrado por 32,16 segundos y obtenemos que la velocidad instantánea a la que este MIG 31 intercepta el avión es de 944,4 metros por segundo. Nos piden que convirtamos este resultado a kilómetros por hora para poder entender mejor qué significa, ya que estamos familiarizados con los kilómetros por hora en Latinoamérica. Para convertir esta cantidad vamos a usar nuevamente el método de fracciones unitarias, pero al revés. Vamos a escribir 944,4 metros dividido segundo. Sabemos que un kilómetro son 1000 metros, entonces metro se simplifica con metro. Sabemos que 3600 segundos es una hora, entonces segundo se simplifica con segundo. Hacemos esta cuenta, 944,4 por 3600 dividido 1000 y obtenemos que la velocidad instantánea a la que está volando este MIG 31 es de 3400 kilómetros por hora. Y esto no es una casualidad, ya que la velocidad máxima a la que vuela el avión, y esto se ve así. Este avión A4 está volando a 800 km por hora, así se ve en la realidad cuando pasa este MIG 31 a 3400 km por hora. Lo vemos en otra cámara y así se vería en la realidad que el MIG 31 pase a esta velocidad. Si hacemos un resumen, teníamos a este A4 Skyhawk volando 800 km por hora, que es su velocidad crucero, en la dirección equivocada. Detrás de él viene este Migoyan Gurevich 31BM, volando a velocidad de crucero supersónica de 2800 km por hora, cuando empieza a acelerar hasta alcanzar su velocidad máxima de 3400 km por hora. Viendo de otra cámara, el avión Migoyan lo alcanza y pasa como se ve. Estos gráficos son reales, lo que no es real es cómo se mueve el A4, ya que la turbulencia generada por el MIG 31 sería destructiva. Posteriormente, el MIG 31BM escolta al avión A4 hasta que sale del espacio aéreo. Para el análisis habíamos graficado en perspectiva los aviones. Nuestro avión venía volando 800 km por hora, el MIG 31 venía a 2800 km por hora y la distancia entre ellos es de 20.547 metros cuando el MIG 31 empieza a aplicar una aceleración constante de 5,18 metros por segundo al cuadrado. Habíamos elegido al eje X positivo en la dirección que se mueven los aviones y habíamos tomado como cero en nuestro sistema de ejes coordenados la posición inicial del MIG 31
MiG-31. A partir de ahí habíamos armado la ecuación de posición en función del tiempo del A4 Skyhawk y habíamos tenido que armar también la ecuación de posición del MiG-31 en función del tiempo. Con estas dos ecuaciones las igualamos para poder calcular el tiempo de intercepción del MiG-31, que fue de 32,16 segundos. También calculamos la distancia que recorrió el MiG-31 hasta alcanzar a la A4, que fue de 27.693 metros, y derivando a la ecuación de posición en función del tiempo del MiG-31 obtuvimos la ecuación de velocidad para calcular la velocidad instantánea del MiG-31 en el momento de su intercepción, que nos dio de 3.400 km por hora, y esta es la velocidad máxima a la que vuela este avión, y este récord solo ha sido superado por el avión de combate MiG-25, quien alcanzó los 3.640 km por hora. Lo que es importante destacar es que volar arriba de 3.000 km por hora es prácticamente imposible para casi todos los aviones porque simplemente se derritirían. Así como a los 1.000 km por hora está la barrera del sonido, a los 3.000 km por hora está la barrera del calor, y para resolver este problema los ingenieros soviéticos tuvieron que diseñar nuevos materiales. También quería resaltar que para volar a gran altitud estos pilotos llevan estos trajes especiales porque cuando el cuerpo humano supera los 20 kilómetros de altura, la sangre del cuerpo empieza a evaporarse y nos moriríamos. Acá vemos cómo se empieza a poner la visión en rojo. Este avión también se usa para entrenar a los astronautas, ya que puede volar en el espacio abierto. Si bien la altura real a la que llega a alcanzar no se conoce, sí se conoce la que logró su antecesor, que es el récord mundial de 37.650 metros de altura en el MiG-25 a mano del piloto Alexander Fedotov. Si les gustó el ejercicio, denle like, suscríbanse para estar informados con los nuevos videos y no se pierdan el curso de física universitaria completo.